Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Andan bien del otro lado de la pantalla? Espero que estén bien. Estamos en nuestra tercera entrega del Reino, nuestro último podcast sobre el Reino. Si todavía no te suscribiste, te animo a que puedas suscribirte, a que prendas la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que vamos a estar compartiendo. ¿Sabes? Hay algo que me encanta de lo que Dios hace. Y es que cuando empezamos a hablar sobre algo y lo traemos a nuestra vida y lo empezamos a enseñar y nos empezamos a mover en ese ámbito, empiezan a suceder cosas. Y estamos hablando del reino y estamos hablando del ámbito del reino y de todo lo que está pasando y empiezan a pasar cosas que nos vuelven locos y empezamos a experimentar y empezamos a movernos en todo este ámbito. Y esto que voy a decirte hoy, espero que se active en tu vida, así como se está activando en la nuestra, y que puedas, como nosotros, estar viviendo el reino de Dios. ¿Sabes? Cuando Jesús llegó, el primer mensaje de Jesús fue: arrepentíos. El reino de los cielos ha llegado. Llegó. Jesús vino a establecer el reino de Dios. Fíjate que Jesús vino, estableció el reino de Dios, vivió, murió, y cuando resucitó, les conté el primer día que estuvo 40 días enseñando sobre el reino. Entonces, sí será importante poder vivir en el reino de Dios. Y yo hoy, en esta última entrega, quiero dejarte las 3 características principales del reino de Dios. Y la primera es que el reino de Dios es sobrenatural. Jesús les dice en un momento, en San Juan, les dice 18:26, el reino de mi reino no es de este mundo. Jesús se presenta, habla y les dice: mi reino no es de este mundo. Cuando lo querían, viste, pasar para el otro lado, Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Y nosotros podemos vivir bajo las leyes de Uruguay, podemos vivir bajo un montón de cosas, pero no te olvides de esto: vos sos ciudadano del reino de Dios. Por lo tanto, si sos ciudadano del reino de Dios, sos parte del reino de Él. Por lo tanto, esta característica tiene que aplicar a tu vida. Cuando yo me hago ciudadana, todos los beneficios que ese reino me entrega me pertenecen. Y esta característica del reino de Dios te pertenece. Lo sobrenatural te pertenece. Vos tenés que poder decirle: Señor, yo quiero empezar a vivir en lo sobrenatural. Quizás hay escasez en tu casa, quizás hay enfermedad, pero de esto se trata el reino de Dios. Cuando el reino de Dios se acerca y yo me arrepiento y comienzo a vivir en el reino de Dios, la primera característica que encuentro es lo sobrenatural. Primero, ¿por qué? Porque recibo perdón y el perdón es sobrenatural. Porque tomo la decisión, pero el milagro lo hace Dios. Y ahí empieza. Podemos hablar de millones de casos y de testimonios que hemos visto y vivido. De hecho, que estamos viviendo en este tiempo en la iglesia. Personas que se levantan de las sillas de ruedas, personas de cáncer que son sanadas, y tantas cosas. Podemos hablar de muchas cosas. Pero esta es la primera característica y yo quiero que vos te apropies de ella ahí donde estás. Yo no sé cuál es el milagro que vos necesitas, pero esta característica del reino es para que vos la vivas. El reino de Dios es sobrenatural, no es de este mundo, no aplica las leyes de este mundo. El reino de Dios dice: ok, ¿cuántos panes y cuántos peces tenemos? 2 panes y 5 peces. Ok, vamos a alimentar a 15.000 personas. ¿Cómo funciona eso? Y vos decís: pero tengo un litro de leche para mis 5 hijos. Y bueno, pero si Jesús alimentó a 15.000 con 5 panes, ¿qué no puede hacer Dios con lo poco que vos tenés? Esto es el reino de Dios. La segunda característica del reino es que es un reino de poder. La palabra dice que el reino de Dios no consiste en palabras, no es de palabras, sino que es un reino de poder. Y esto vos tenés que tomar. Es como que, viste, cuando, no sé si a ustedes les pasa, pero a ver, algo, cuando ya creces un poquito y ya te dejan de llevar a la escuela, empecé a ir al liceo y te dan la llave de tu casa, y decís: tengo llave de mi casa. O, por ejemplo, en mi caso, cuando pude sacarme la libreta: ok, tengo la libreta, ahora tengo un poder en mi mano. Ahora, imagínate cuando los que estudian para ser policías o ser militares y se ponen su uniforme por primera vez. Vos cuando ves, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, yo veo a los inspectores de tránsito, yo ando en regla, pero viste que los ves a los inspectores de tránsito y dices: ay, vamos, y como que venís así relajado tomando mate, porque vos ves el uniforme y vos sentís el poder que ese uniforme tiene. Esto es así con Dios, vos tenés que empoderarte, vos tenés que vestirte del poder de Dios, porque el reino de Dios es para los ciudadanos del reino, por lo tanto, el poder del reino de Dios es para vos, es para que vos vivas en esa autoridad, es para que vos tengas autoridad para atar, para atar lo que está mal y decir: esto se terminó en mi vida, ok, vos esto ya no puedes tener más control, la miseria no puede tener sobre control sobre mi vida, la enfermedad no tiene control sobre mi casa, y suelto. ¿Por qué? Porque tengo autoridad, porque Dios me dio un poder, porque el reino de Dios consiste en poder. ¿Sabes? Vemos mucha palabrería y vemos muchos que hablan.
y se habla mucho, pero el reino de Dios consiste en poder y este es tiempo de que vos vivas en ese poder. Y esta última me encanta, inconmovible. El reino de Dios es inconmovible. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que nadie puede conmoverlo, que nadie puede cambiarlo. Nosotros queremos cambiar el reino de Dios a nuestra conveniencia. Nosotros queremos cambiar las leyes de Dios a nuestra conveniencia. Queremos usar la gracia de tal manera que cambiamos las leyes del reino de Dios a nuestra conveniencia. Y eso es imposible, porque el reino de Dios es inconmovible. No lo podés cambiar. En Hebreos dice, la voz del que conmovió, el único que tiene la autoridad y la voz para cambiar es el Señor. Nosotros no podemos cambiar el reino de Dios porque es inconmovible. Vengan a enseñarte, vengan a decirte, venga un montón de cosas, no importa nada de eso. Lo único que importa es que el reino de Dios no cambia. Han pasado los años, los siglos y el reino de Dios se mantiene igual. Y cada vez que vos te acercás al reino de Dios vas a poder experimentar esto. ¿Por qué? Porque es inconmovible, porque no importa el tiempo, la temporada que estés viviendo, cuando vos te acercás al reino de Dios vas a empezar a vivir como ciudadano del reino, vas a vivir bajo el gobierno de Dios y vas a poder experimentar lo sobrenatural, vas a poder experimentar el poder de Dios y ¿sabes qué? Esta es la tranquilidad que te da, que es inconmovible, que nada puede cambiarlo. Esto es el reino. Y con este podcast último queremos cerrar con esto. Es necesario que empieces a vivir en el reino de Dios bajo las leyes de Dios para experimentar lo sobrenatural, el poder y tener la certeza de que nadie puede cambiarlo. Te bendigo y declaro que en este tiempo, si miraste estos videos, compartilos, porque vos que lo estás viendo y a todos los que se lo compartan van a poder comenzar a experimentar lo que el reino de Dios es. Te bendigo.